Pues bien, vamos a iniciar con la interacción que usualmente es la parte más interesante y más divertida de este tipo de encuentros. Y si quieren, en tanto que recibimos más preguntas de parte de ustedes, empiezo preguntándole al gobernador Carlos Mendoza de Baja California Sur. Sabemos, como ya se mencionó, que en su estado ya se aprobó la reforma constitucional y la ley del sistema local anticorrupción, aunque cada estado tiene sus particularidades a manera de compartir experiencias. ¿Cuáles han sido los principales retos para lograr este proceso, gobernador? Gracias, presidente, con gusto. Baja California Sur, como el resto de los estados, hemos enfrentado diversos retos. En el caso del nuestro, debo primero participar por la fortaleza de haber contado con un apoyo irrestricto y muy entusiasta y de muy alto nivel de las organizaciones de la sociedad civil, y dentro de estas debo destacar marcadamente, y no porque le esté haciendo yo hoy propaganda a nuestro anfitrión, pero Coparmex ha sido muy importante y el IMCO también ha sido determinante. De hecho, Max Kaiser de manera personal ha estado involucrado en el proceso con nosotros, y eso nos ha llevado a generar productos de muy alta calidad, al menos sentando el rasero y el estándar, que al menos hasta la última vez que chequé el semáforo que tiene IMCO, Baja California Sur era el único estado que no solo tenía verde, tanto en la reforma constitucional como en la del sistema anticorrupción, sino también estaba al 100% en los estándares que buscaba o que generaban como deseables el propio IMCO. Sin embargo, los retos que hemos tenido, pues sí, por un lado ha sido el tiempo. Quisiéramos disponer de más tiempo en el Congreso, quisiéramos poder disponer de más tiempo para elaborar todas nuestras iniciativas. No es solo la reforma constitucional y la reforma secundaria, sino que esto conlleva a reformar 7 u 8 ordenamientos jurídicos muy importantes que necesariamente pues se traslapan con otros tantos que vienen corriendo, a quienes también les viene corriendo el tiempo y que también tienen periodos fatales para que puedan resolverse. Entonces sí, debo decirlo, hemos estado trabajando en muy buena comunidad con el Congreso, por supuesto, pero sí a paso redoblado, por decirlo menos, para poder cumplir en tiempo y forma como se ha señalado. Y el otro gran reto, hay que decirlo, son los recursos, porque traemos reformas políticas, traemos reformas anticorrupción, todas generan nuevas instituciones, nuevos organismos, nuevos tribunales, nuevas fiscalías que implican necesariamente el ejercicio de recursos, y no vienen aparejadas las reformas constitucionales de capítulos en donde pueda uno pues recostarse. Entonces pues hay que hacer, como se dice en buen castellano, de tripas corazón y jalar los cajoncitos, quitarle a un lado y ponerle a otro para poder cumplir con lo que marcan las reformas. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Le preguntaría al gobernador Francisco Domínguez del estado de Querétaro. Conocemos, y aquí ya les planteó ustedes los avances que se han tenido. Es un hecho que algunas entidades están sensiblemente más retrasadas en el camino. ¿Qué recomendación les daría a sus colegas gobernadores, a los congresos de estas entidades que por distintas razones al día de hoy no tienen ese nivel de avance cuando estamos a escasos 60 días de que se cumpla el plazo para que quede debidamente conformados los sistemas locales en todo el país? Híjole, recomendarle a un compañero, colega gobernador, en abstracto, sí, para que gobernador no asesora a gobernador, pero yo lo que te diría y les diría es: no pueden jugar con este tema, ya lo dije aquí, no nada más en Querétaro y en Baja Sur, todas las entidades lo dijiste tú, y empezando por los estados, por los ruidos que se generaron en varios estados fuertes, de corrupción inimaginables, yo creo que en cualquier parte del mundo. La única forma, porque hoy yo digo que ser gobernador es un deporte extremo, es que le entremos a este tema para empezar a recuperar la credibilidad. Hay una parte que concuerdo con el gobernador de Baja California Sur, que tenemos todos un reto.
que son los financieros. A partir de julio a diciembre tenemos que depositar para que funcione el sistema anticorrupción. Los magistrados administrativos, los ciudadanos y el fiscal anticorrupción, si no les damos recursos, no va a funcionar esto. Y tenemos que preparar en diciembre los recursos para el ejercicio 2018 y así sucesivamente. No sé si eso es lo que los limita a compañeros gobernadores, los recursos públicos, pero que esa parte lo aparten y vean otros temas, porque es la única forma de recuperar la credibilidad de quien te votó y además te hizo gobernador. Gracias, gobernador. Una pregunta para el gobernador Mendoza de Baja California Sur. ¿Cómo inducir, cómo facilitar que haya una mayor participación social en este proceso? Está muy claro que el tema anticorrupción es uno de los que más preocupa a las ciudadanías de todas las entidades federativas. Aquí creo que no hay diferencias y probablemente uno de los retos mayores es cómo este tránsito hacia tener un sistema local anticorrupción tiene un adecuado acompañamiento en la parte de la promoción y el proceso de consenso legislativo, pero también las acciones que deben de estar en paralelo llevándose a cabo. Tengo noticias que en días pasados en su estado hubo un taller organizado precisamente por Coparmex o cogestionado, en el cual se involucró a funcionarios públicos y también incluso en otro, no sé si fue el mismo, a funcionarios del área de seguridad pública. ¿Cómo detonar esto para que el proceso sea exitoso en el fin, pero que también tenga aprendizajes en su tránsito? Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, si me permiten un comentario para una pregunta que no era mía, hablaba yo de lo difícil de encontrar los recursos, pero si en algún caso la defensa del discurso de apoyar y meterle dinero al tema anticorrupción se defiende solo, pues es ahí. Si estamos hablando que 10 puntos del PIB se van en corrupción, pues en la medida en que lo ataques, seguramente la poca inversión que hagas o la inversión va a resultar marginal contra los beneficios que vas a obtener en el mejor manejo de tus recursos. No más que lo difícil es arrancar, abrirle por primera vez el cajón en donde no lo tenías así proyectado, digamos, en tu presupuesto. Sí, presidente, yo creo que una fortaleza es involucrar, por supuesto, a la sociedad civil, como lo hicimos en Baja California Sur, en la construcción del andamiaje jurídico. Pero comentaba yo en mi intervención que de nada sirve tener un andamiaje jurídico de verde y 100% si no tienes involucrada a la sociedad, si la sociedad no cree en ello. Por eso nosotros hemos decidido seguir con el acompañamiento de la sociedad civil y recientemente Coparmex, el propio Alejandro, estuvo en Baja California Sur y estuvo capacitando a cerca de 300 servidores públicos en materia anticorrupción, ética y conflictos de interés. Necesitamos seguir involucrando a la sociedad en los pasos subsecuentes, no nada más en la parte formal que obliga la ley, sino en todos y en cada uno de los tramos del proceso de implementación del sistema. Decía yo cuando hice mi intervención que uno de los grandes retos, más allá de lo legislativo, era generar confianza en la sociedad y la convicción de que el sistema funciona. Y yo no encuentro una mejor manera de hacerlo que seguir involucrando permanentemente a la sociedad en el desarrollo, el perfeccionamiento y el mejoramiento del sistema anticorrupción. Y bueno, y muchas gracias, por supuesto, por el apoyo. Gracias, gobernador. Gobernador, quisiera abordarnos los temas que así nos han comentado los presidentes de los centros empresariales, más difícil de procesar en esto y que ya hay un tránsito en el caso de Querétaro, y me refiero concretamente a la designación del fiscal anticorrupción. Ha habido debates en todos los tonos sobre cuál debe ser el método, el procedimiento para asegurar que quien resulte designado como tal cumpla con este perfil en cuanto a su formación, en cuanto a su independencia, en cuanto a las capacidades técnicas. Ahí hay centrado mucho el debate en varias entidades y parecería que incluso algunos procesos de reforma legislativa se están atorando en esta discusión. ¿Cuál sería el aprendizaje que podría compartir desde Querétaro? Pues como comenté, en Querétaro ya el Congreso del Estado ya nombró fiscal anticorrupción. Entra en función el 30 de mayo, o sea, la semana que entra
entra ya en función a trabajar junto con los magistrados administrativos. A mí en lo personal creo que si todos adhieren a los requisitos constitucionales para aspirar a ser fiscal anticorrupción, pueden inscribirse en los congresos locales. Les doy qué pasó en Querétaro. Se inscribieron 20 aspirantes a ser fiscal anticorrupción. A mí en lo personal me dio muchísimo gusto que fueran 20 personas que quisieran ser el fiscal anticorrupción del Estado de Querétaro. El Congreso del Estado, en base a todos estos requisitos constitucionales, cribó y llegó a una terna, y en esa terna, con 2/3 partes del Congreso, nombraron al fiscal anticorrupción. Entonces, yo creo que hay que hacerlo muy público, a través de toda la sociedad civil, de todas las organizaciones, a que se apunten cumpliendo con los requisitos. En el caso de Querétaro fueron 20, pero si son 30, pues más tiene de dónde seleccionar al mejor fiscal. Y bueno, el hombre lo tiene que tener y lo tenemos que respetar. Autonomía total. El fiscal anticorrupción de todos no va a rendir cuentas al gobierno del Estado. Le tiene que rendir cuentas una vez al año al Congreso Estatal, no al Estado, y así tiene que ser en todas las entidades, igual en el tema presupuestario, no al gobierno del Estado, al Congreso de los Estados. Gracias, gobernador. Empezamos, si les parece, con las preguntas, creo que vienen más en camino, de quienes nos acompañan, y una que me parece de la mayor importancia: ¿cómo lograr que los gobiernos municipales sean parte de este proceso? Sabemos que hay un gran reto, desde luego en el ámbito federal, inmenso en el ámbito de los estados, pero probablemente por la debilidad institucional que se tiene en los ámbitos municipales, y consta que no son de los estados donde hay más municipios, pero hay un gran reto desde las cuestiones básicas de fiscalización, desde las cuestiones básicas para darle transparencia al quehacer municipal. ¿Cómo lograr que este sistema permee y dé resultados hasta esto que a fin de cuentas es donde es la mayor cercanía del servicio público con los ciudadanos? Me gustaría compartir sus experiencias hasta la fecha y cómo ven hacia adelante el reto para interactuar con los señores alcaldes y los cabildos en sus entidades. Es una pregunta muy interesante. Si los gobiernos estatales estamos luchando contra inercias difíciles y complicadas, pues se podrán imaginar, como lo decía Gustavo, que con la debilidad institucional que tienen la mayoría de los gobiernos municipales, pues esto va a ser todavía mayor. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es instalar en la ciudadanía que la lucha contra la corrupción, la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas no es algo que se elige, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y una vez que se encuentre instalado y se exija de las autoridades, pues no va a ser algo potestativo, va a ser algo que la ciudadanía lo va a dar por sentado, y que los casos en donde se encuentre corrupción van a convertirse en excepciones, no en reglas. Ejemplo, las declaraciones 3 de 3. Los que lo hicieron primero decían que eran de vanguardia y que qué bárbaro, que cómo lo estaban haciendo. Yo lo hice desde que fui candidato a senador, como lo dijo el gobernador Domínguez. Querétaro y Baja California Sur fuimos los primeros estados, cuando no era obligación, en donde todos, nuestro gabinete y nuestros cónyuges, presentaron sus declaraciones 3 de 3 para hacer transparencia a la ciudadanía. Con el tiempo eso se convirtió en una obligación. Y cuando es una obligación ya la gente lo da por sentado y nadie te lo reconoce. Y no tienen por qué reconocerlo, porque tú estás asumiendo ese reto de que si quieres ocupar X, Z o Y cargo, quieres contender por X, Z o Y posición, pues ese es el estándar de lo que tienes que hacer. En la medida en que los ciudadanos vayamos aterrizando y vayamos adaptando como nuestros todos los conceptos de este mecanismo de lucha contra la corrupción, será en la medida en que no será un esfuerzo adicional de las instituciones, sino que será la práctica común de todos los días el hacerlo.
Primero tiene que darse, por supuesto, a nivel federal, en donde las instituciones son más sólidas. Después lo tenemos que hacer en los estados, que es en la lucha en la que estamos ahora, y eso va a ir permeando, sin duda alguna, también a los municipios. Ahora, hay que reconocer que en el diseño institucional de lo que habrá de llegar a los municipios, tenemos que reconocer, por un lado, el gobierno que ejercen, que es el tramo de gobierno más cercano a la sociedad, y por supuesto que institucionalmente no son, en general, los robustos que son los gobiernos estatales, para poder generar un estándar que les permita cumplir con cierta comodidad, pero no con eso se sienta que es un esquema laxo. Pero reitero, lo importante es instalar en la sociedad, no en la ley, que esta va a ser la nueva manera de vivir. Gracias, gobernador. Gobernador Domínguez, sobre el tema de los gobiernos municipales, ¿algún comentario? Yo creo que es una importantísima pregunta, porque si ya tenemos el sistema nacional, ahora el estatal, los municipios, hay que reconocerlo, es donde está más agresivo el problema. Yo ya fui presidente municipal de la capital del estado y hoy como gobernador de repente digo, ya se me volvió loco el alcalde, real. Pero esto, si estamos haciendo el esfuerzo, lo que hicimos en Querétaro, y estoy seguro que en Baja California Sur también lo hicieron, hay que legislarlos, hay que meterlos desde ahorita en esta andamiaje de legislaciones, y así como hicimos la ley estatal y la ley de responsabilidades administrativas del estado de Querétaro, en Querétaro mandamos reformar la ley orgánica municipal del estado de Querétaro. Aquí, en esta modificación de la reforma de la ley orgánica municipal, estamos metiendo a los municipios del estado de Querétaro en el sistema estatal anticorrupción. Van a estar todos los municipios y va a estar en el estado, ya en la ley, arrancamos todos de manera conjunta, municipios y estado. Gracias, gobernador. Voy a unir tres preguntas que me parece tienen una gran relación entre sí y les pediría a ambos que pudieran comentar sus puntos de vista. Una de ellas de Adrián Coppel, otra de Bernardo Davín y una más de Rodrigo Llantada. Y perdón, voy a tratar de editorializar las preguntas para darles armonía. Parecería que al estar construyendo esas instituciones hubiera un borrón y cuenta nueva. Y lo digo de esta manera porque con los instrumentos legales preexistentes hay muchos casos de corrupción que están pendientes de ser procesados en las distintas instancias, tanto federales como en su ámbito locales. La pregunta sería aquí, ¿qué está pasando en sus estados con los temas de corrupción que están denunciados, en su caso, si así fuera, de funcionarios, ya sea estatales o municipales, de periodos previos o incluso durante sus gestiones, si es que hubiera el caso? Y cómo agilizar para que estos reclamos de combate a la corrupción por hechos preexistentes al sistema local anticorrupción no queden ahí en el limbo. Y por otro lado, ¿qué hacer para mejorar el funcionamiento de los órganos de fiscalización? Sabemos que muchos de los hechos que hacía alusión el gobernador Domínguez, más oprobiosos de corrupción que hemos sido testigos en algunos estados, como Veracruz, como Chihuahua, como Nuevo León o como Sonora, cuando se ha revisado, resulta que pasaron por una serie de filtros y de manera inexplicables estos hechos de corrupción no fueron percibidos por las Contralorías o Secretarías de la Función Pública de los estados, fueron pasados también por el órgano de fiscalización del Congreso, estas entidades, también fueron en su momento dictaminados por las comisiones de los congresos estatales y a veces unánimemente también aprobadas las cuentas públicas respectivas.
Entonces, es evidente que el sistema de controles pues no está funcionando o no está funcionando bien, al menos. Entonces, ¿qué hacer para que esta parte preventiva opere de verdad? Y dentro de esta pregunta es si no tendríamos que incluir un acompañamiento ciudadano desde ahí, desde el funcionamiento de estas instancias de control que parecería, a juzgar por los resultados, que tenemos un problema sistémico y que han sido rebasadas reiteradamente. Les dejo ahí las dos preguntas para escuchar su sensibilidad al respecto. Al que quisiera iniciar. Bueno. Pues esto, para todo político y los que ya se fueron o están por irse antes de aprobar los sistemas estatales de anticorrupción, esto de borrón y cuenta nueva está fabuloso, ¿no? La ley desgraciadamente no es retroactiva, pero en cuanto empiecen a funcionar, en el caso Querétaro, el fiscal y los magistrados el 30 de mayo, todos los que están en proceso los puede tomar de inmediato este sistema estatal de anticorrupción, los magistrados administrativos, los ciudadanos y el fiscal. Pues lo demás atrás, pues es una pena decirte, pues sí fue borrón, no veo un instrumento ahorita, pero todo lo que esté en proceso tiene la obligación de todo este sistema tomarlo y que no sea borrón y cuenta nueva. En la segunda parte, esta es otra pregunta súper interesante porque las entidades superiores de fiscalización estatal y federal nos dan nuestras observaciones de nuestras cuentas públicas un año o año y medio después. Pues a nosotros, ¿de qué nos sirve componer un año o un año y medio después? Sí tengo que reconocer que la entidad superior de fiscalización federal y en el caso estatal, con todo este movimiento de este sistema anticorrupción, están acortando, están encima, nos están auditando no nada más obra pública y compras, nos están auditando programas sociales y los veo ya más adecuados en tiempos y fecha. Yo creo que siga así las entidades de fiscalización estatales y federales apretando el paso y darnos nuestras observaciones más puntuales en tiempo, van a ayudar no a nosotros, a toda la sociedad. Es indudable que nuestro andamiaje jurídico en materia de responsabilidades, tanto administrativas como penales, pues presentaba un retraso muy importante. Baja California Sur, uno de los pocos estados en donde han gobernado ya las tres principales fuerzas políticas del país, el centro, la izquierda y la derecha, 2 de los últimos 4 gobernadores han tenido que enfrentar procesos legales privados de su libertad. En ambos casos, al final del día, han resuelto sin responsabilidad esos procedimientos. No quiero, por supuesto, entrar en un juicio de valor si fue lo correcto o no. Lo que sí habla es de una debilidad institucional, pues de que alguien que privas de su libertad, pues luego termina demostrando su inocencia, y usted disculpe, muchas gracias y ahí nos vemos. Sin duda alguna, nuestro sistema tiene que reformarse y creo que es parte de la esencia de lo que hoy estamos haciendo aquí, del esfuerzo a nivel federal y a nivel estatal. Yo creo que tenemos una tarea pendiente. Hay un muy buen código penal adjetivo de procedimientos que nos ha puesto más o menos en sintonía a todos los estados a propósito del procedimiento que tenemos que seguir para determinar responsabilidades. Ahora falta, por supuesto, un código federal sustantivo, que lo que hagas en Yucatán sea igualmente delito y con la misma pena en Baja California Sur o en Querétaro. No puede ser que en un lugar sea una amonestación la sanción y en otro lado pues sea una pena privativa de libertad de 15 años de prisión. Tenemos que encontrar una uniformidad
en las sanciones que ponemos y por supuesto en el capítulo de sanciones a los servidores públicos. Mientras tanto, presidente, pues con lo que tenemos, pues hay que buscar hacer la guerra y la lucha ante quienes de manera señalada y de manera indubitable pues cometieron actos de corrupción, no obstante que los elementos y el procedimiento legal de verdad que lo dificulta. Finalmente, yo creo que el secreto para tener una mejor fiscalización de los gastos es darles mayor autonomía de gestión y despolitizar a los órganos superiores de fiscalización. Hoy los órganos de fiscalización están llenos de contadores eruditos en la materia que encuentran cosas y al final el dictamen lo tienen que pasar por un Congreso que está altamente politizado. Pues ¿de qué sirvió un trabajo técnico cuando al final del día va a terminar siendo una decisión política? ¿O de qué sirve que se propongan funcionarios al Senado, que se les hagan una serie de exámenes de carácter técnico, y lo vivimos el senador y yo, pues a la hora que llegas a tomar las decisiones, pues caen inevitablemente las consideraciones políticas y en las cuotas de partido y demás? Debemos de ser más autónomos, más independientes y con un valor técnico más importante a los órganos de fiscalización y que sean ellos, con un carácter técnico, no político, los que determinen en su caso en dónde hay o no desviación o uso inadecuado de recursos. Gracias, gobernador. Antes de pasar a las conclusiones, me da mucho gusto saludar aquí la presencia de Henry Davis y de Elmer Franco, que han sido empresarios que han trabajado muy de cerca en estos temas de anticorrupción. Bienvenidos a este foro. Les pediría sus conclusiones, después de esto que hemos dialogado, ¿qué sigue? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ven la perspectiva del combate a la corrupción en el ámbito de los estados, pero también cuál es su percepción del entorno nacional en esta materia? Gobernador, si quisieras, y con esto concluir tu participación. Mi conclusión es que si después de esta parte, que vuelvo a felicitar a Coparmex, a todo Coparmex, a su presidente y a todos los involucrados y además en todas las diferentes entidades, es desde mi punto de vista el último sistema o la última modificaciones de ley. Todos los estados tenemos contralores, tenemos entidad superior de fiscalización. Hoy hay función pública, hay inteligencia hacendaria, hay Procuraduría General de la República y hoy un sistema nacional y estatal de anticorrupción. Entonces, ¿qué más? Auditores, contralores, procuraduría, inteligencia, función pública y ahora sistema nacional. Ya estamos llenos de todo. Y todo esto también cuesta a todos los mexicanos un dineral. Es el último llamado. Y yo creo que desde Coparmex, que ha sido el principal de estar ahí, que se haga público el 18 de julio, todos los estados que cumplieron y están listos con sus sistemas estatales alineados al sistema nacional anticorrupción. Pero desde mi punto de vista es la última llama. ¿Qué otro instrumento queremos generar más, que además nos va a costar más recursos? Súmenle los recursos de todo, porque no nada más son los titulares, todos tienen equipos hacia abajo, todos los que mencioné aquí. Si hacemos el número de la federación y de todas las entidades federativas, yo les encargo a los expertos ese número para que nos espantemos y no podemos. Es el último llamado. Gracias, gobernador. Gracias, presidente. En primer lugar, creo que este nuevo modelo de Sistema Nacional Anticorrupción ha demostrado que la sociedad mexicana, que los mexicanos, incluyendo por supuesto al sector público, no le tememos al cambio y estamos rompiendo un paradigma grandísimo. Este es uno de los verdaderos cambios importantes. Y cuando se rompen paradigmas como este, cuando se transforman cambios tan importantes, normalmente el brinco es de tal magnitud que acabamos cayendo más lejos de donde debíamos de haberlo hecho.
Nadie brinca en la primera en un cambio de estos y cae en el centro, en el mundo del deber ser, cae en el mundo del poder ser. Entonces, si no hemos tenido miedo al cambio, tampoco debemos tener miedo a reformar lo que hemos venido construyendo. Este sistema, hay que decirlo con todas las palabras, lo estamos poniendo a prueba. Estamos tomando experiencias de todo el mundo, las tropicalizamos, las adecuamos y vemos si aplican a la realidad mexicana, pero luego la realidad de Querétaro es distinta de la de Baja California Sur y seguramente vamos a tener que ir haciendo ajustes hasta que dejemos lo que aspiramos a tener, el mejor sistema anticorrupción que funcione para la realidad que nosotros tenemos. Segundo, decir que no nos desesperemos. Sí hay que llevar paso rápido, pero no a costa de hacer mal las cosas. Roma no se hizo en un día y eso hay que tenerlo muy claro. Estamos implementando este sistema en un momento de crisis, una crisis en donde las instituciones son débiles y donde la credibilidad ciudadana es poca. Entonces no es, digamos, el caldo de cultivo más adecuado para una modificación de este tipo. Entonces hay que ir ganando la credibilidad todos los días de la ciudadanía para poder salir de esa crisis en la que nosotros hemos entrado y no desfallecer. Esto va a concluir y va a terminar seguramente en un buen puerto, no con pocos problemas y con pocas adecuaciones, que seguramente le vamos a tener que hacer en el camino a medida que sigamos poniendo a prueba este sistema. Finalmente, pues hay que decirlo, hoy la opinión pública es implacable y da su veredicto en cosa de minutos. Tenemos que asumir esa responsabilidad y entenderla. Hoy las redes sociales han cambiado, por supuesto, nuestro entorno y hoy te vuelven ladrón en 30 segundos sin deberla ni temerla, no por lo que hiciste, sino por lo que dijeron que hiciste. Pues si lo hiciste la pagas, pero si no lo hiciste, a veces también la pagas. Entonces, hay que, como servidores públicos, estar muy conscientes de esto y entender muy bien la diferencia entre una crítica constructiva y una que solo pretende destruir, de la cual está inmersa y llena el mundo político. Y por el otro lado, como ciudadanos, creo que debemos de ser muy responsables en ese rol tan importante que vamos a tener de acompañar este proceso de reforma en materia anticorrupción para hacerlo de manera responsable con el ánimo de contribuir y no de destruir. Pero reitero, no nos desesperemos. Roma no se hizo en un día y lo vamos a hacer y creo que lo vamos a terminar haciendo bien. Gracias, gobernador. Antes de concluir, quiero aprovechar el momento para agradecer el acompañamiento que en el caso de Coparmex hemos tenido desde hace ya varios meses, desde el año pasado, de 3 organizaciones que han sido, por decirlo coloquialmente, nuestros socios primarios en esta gran empresa que es la lucha ante la corrupción. Agradecer públicamente al IMCO, que está aquí representado por Max Kaiser, su director anticorrupción. Desde luego a Transparencia Mexicana, que no he visto a Eduardo Bojorquez, pero seguramente por ahí anda, y a la Fundación Espinosa Iglesias, que ya por atrás vi a Enrique, 3 socios estratégicos que nos han permitido, conjuntamente con la vertebración de la Coparmex, darle contenido a este gran esfuerzo que hemos emprendido juntos. Nuestro agradecimiento por todo ello. Y gobernadores, pues tienen una gran tarea por delante, van adelante en el semáforo, se trata de mantenerse ahí al 18 de julio, pero sobre todo que los entregables de este sistema local anticorrupción sirvan de un cambio paradigmático en sus entidades y en el resto del país. Hacemos votos para que así sea, para que este liderazgo que han tomado hasta ahora se vea correspondido en los hechos, en los resultados, que así lo disfruten sus ciudadanos en sus entidades, porque ciertamente, y creo que coincidirán conmigo, es conjuntamente con la inseguridad 2 de los temas que más laceran la confianza social, y en eso tenemos que abonarle todos los mexicanos. Enhorabuena por ello y felicidades, gracias por su participación, y les voy a entregar, si me permiten, este pin que trata de sintetizar el compromiso que han mostrado hasta ahora en la lucha contra la corrupción a través de impulsar este cambio legislativo, y que también esperamos que en los hechos se siga honrando con las acciones de gobierno. Enhorabuena por ello, felicidades. Gracias.